Muy bien, ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos sobre volúmenes. De nada serviría estudiar, conocer la teoría y demás si no lo vamos a perfeccionar, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos cuantos videos con ejemplos para perfeccionar esto. Vamos a empezar con este. Nos dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 de altura. Bueno, un bote yo lo entiendo algo así como un balde, es decir, más o menos algo así. Entonces tiene forma cilíndrica. Sabemos que eso es un cilindro, ¿verdad? Ahora, si esto es un cilindro, nos está diciendo las medidas de este cilindro. Nos está diciendo que tiene 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Entonces, el diámetro es esta medida de acá. El diámetro es de extremo a extremo de la parte que es una circunferencia. Si nosotros viéramos esto desde arriba, una vista superior, veríamos eso, ¿verdad? Entonces el diámetro es desde aquí hasta acá. Esa medida es el diámetro. Entonces, aquí el diámetro dice que va a medir 10 centímetros. Y la altura va a ser 20 centímetros. Entonces todo esto de acá, toda esta altura, van a ser 20 centímetros. Ahora me está diciendo qué cantidad de hojalata necesito para hacer 10 botes que tienen esta forma. Bueno, aquí vamos a suponer que vamos a rellenar todas las caras, es decir, vamos a usar hojalata para este lateral, pero también vamos a usar hojalata para la parte de abajo. Entonces, si es que yo dibujo la parte de abajo, lo voy a hacer aquí con línea segmentada. Si dibujamos esa parte de abajo, también va a tener una superficie, ¿verdad? Entonces el bote va a ser todo eso y bueno, vamos a dejar este espacio de aquí vacío. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Pues primeramente vamos a ver cuánto hojalata necesitamos para un solo bote. Después eso lo multiplicamos por 10, por los 10 botes y listo, ya lo tenemos todo. Entonces, pues vamos a ello. Ahora, yo quiero que tú entiendas bien esta parte. Muchas veces no tenemos una fórmula directa a mano. Si buscamos en internet, tal vez vamos a encontrar una forma directa, una fórmula para el área de todo esto, pero en este momento no lo tenemos a mano. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos a razonar. Esta figura de aquí, esto, imagínate, voy a intentar graficarlo aquí. Entonces ahí tenemos un cilindro, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú entiendas esto. Imagínate que este cilindro yo le hago un corte más o menos por acá. Yo lo corto por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta capa se va a desdoblar, ¿verdad? O sea, yo voy a poder desdoblar toda esta área lateral. Y eso es lo que voy a hacer. Imagínate que yo desdoblo toda esta área lateral. ¿Qué voy a tener? Pues la altura de esta área va a seguir siendo la misma, los 20 centímetros. Lo vamos a hacer con otro color. La altura va a seguir siendo la misma, esta de acá. Por eso es que lo estoy dibujando más o menos a la misma altura justamente. La altura va a seguir siendo la misma. Y ahora, ¿cuánto va a ser todo este largo de acá? Porque va a ser algo así, ¿no ve? Imagínate, lo estamos desdoblando a nuestro pequeño cilindro. Entonces, si lo desdoblamos, toda esta cara va a ser esto, pero ya desdoblado. Pero la pregunta es, ¿cuánto de largo va a tener esta cara? Esta cara, ¿cuánto de largo va a tener? Y pues eso es bien fácil. Imagínate ahora que ese largo nosotros lo enrollamos. Si ese largo nosotros lo enrollamos, todo esto que yo estoy marcando va a venir aquí, va a venir en los alrededores de mi cilindro, ¿verdad? De verdad. Por lo tanto, el largo, esto le voy a llamar L, va a ser el perímetro de este círculo o la circunferencia de ese círculo, que es lo mismo. Entonces, esto es el largo, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo. Ahora, nosotros tenemos que calcular cuánto de hojalata entra acá. Entonces, tenemos que calcular cuál es el área que nosotros estamos ahí manejando. Y pues para eso primero vamos a calcular L. Entonces, hacemos el cálculo de L bastante rápido. ¿Y qué es L? Pues si nosotros dibujamos aquí esta circunferencia, lo voy a dibujar con este color. Entonces va a ser más o menos algo así.
Entonces, esa es la circunferencia y vamos a calcular. A ver, sabemos que el diámetro es 10 centímetros, entonces el radio es desde acá, ¿verdad? El radio va a ser la mitad, va a ser 5 centímetros nada más. Y listo, con el radio yo ya puedo calcular toda la circunferencia, es decir, todo esto de acá. Y yo sé que esa circunferencia, o sea, el perímetro es el borde, recuérdalo. El perímetro, eso sí tiene una fórmula de la que me acuerdo muy fácil, que es 2 pi por radio. Entonces, en este caso, el perímetro, yo voy a ir anotando todas las fórmulas que vayamos recordando así en recuadros, ¿sí? Para que después lo copies más fácil. Entonces, el perímetro, en este caso, va a ser 2 por pi. Lo voy a dejar así para no poner unos decimales limitados. Y el radio, que el radio en este caso vale 5. Yo voy a calcular este perímetro, lo vamos a hacer rápidamente en la calculadora. Y pues va a ser 2 por 5 por pi. Y ahí está. Entonces el resultado sería 31.41. Y lo voy a dejar ahí. 31.41. Este perímetro tiene las mismas unidades que el radio. ¿Por qué? Porque 2 no tiene unidad, pi tampoco. Entonces va a tener las mismas unidades del radio que van a ser centímetros. Y es coherente porque estamos hablando de una longitud, ¿verdad? Muy bien, yo ya conozco el perímetro y ese perímetro es lo que hemos dicho que va a ser L, ¿sí? Todo esto de acá era el perímetro y a eso le hemos llamado L y L es esto mismo de acá, solamente que desdoblando, ¿verdad? Ahora yo calculo el área de todo esto. Pues el área de esta figura de acá, ya que tenemos este dato, entonces el área va a ser simplemente lado por lado, ¿no ve? O lo que es lo mismo, también le llamamos base por altura. Entonces la base va a ser esto de acá, que es esto mismo, que va a ser L multiplicado por la altura. Directamente vamos a ponerlo los números. Entonces L sería esto de acá, 31.41 multiplicado por la altura, y la altura serían 20 centímetros. De esa forma yo ya voy a tener el área, lo vamos a calcular. Un buen tip es que no borres tu resultado anterior. Así, si tienes que multiplicar en este caso por este otro número, directamente lo utilizamos el que ya teníamos y así no vamos a perder decimales. Ahora, el área viene de multiplicar una longitud por otra longitud. Entonces el resultado va a ser longitud al cuadrado, que en este caso sería centímetros al cuadrado. Muy bien, ahora yo ya tengo el área de todo esto, ¿verdad? Pero son botes, entonces yo tengo que sumarle aparte la cantidad de hojalata que he usado para la base y voy a suponer que la parte superior la dejo abierta, ¿sí? Es como un bote de basura, justamente, donde botamos la basura. Entonces ahora esto de la base sería simplemente el área de acá, ¿verdad? Porque ese círculo es ese de ahí, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el área de ese círculo. El área de un círculo se calcula, lo voy a poner área de círculo. Área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces estas sí son fórmulas muy comunes que seguro las vas a aprender porque las vas a usar bastante. Y pues vamos a usar esto. Entonces el área va a ser igual a pi por el radio, que es 5 elevado al cuadrado. Y aquí esto me va a dar el área. Entonces el área va a ser pi por 5 elevado al cuadrado, que sería eso, 78.53. 78,53. Estamos hablando del área, entonces va a ser centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces yo ya tengo aquí toda la hojalata que voy a usar en un cilindro, en un bote. Entonces con estos dos datos nos venimos, lo vamos a escribir acá. Entonces el área total va a ser el área de esta parte, le voy a llamar área 1, más el área del círculo. Esto es el área del círculo. El área del círculo. Entonces el área total va a ser esa suma y sería ese 78 que tenemos ahí más 628.31.
y nos va a dar 706,849. Estamos hablando de área, entonces centímetro cuadrado. Listo. Esto es la cantidad de hojalata que se va a usar para construir un bote. Sería todo esto de acá, que es este borde de aquí, más la base, que es esto de acá. Entonces hemos sumado esto y tenemos la cantidad de hojalata para un bote. Esto lo multiplicamos por 10 y vamos a tener la hojalata total, ¿no ve? Entonces hojalata total, le voy a poner hojalata total para construir los 10 botes. Va a ser simplemente esto multiplicado por 10, entonces la coma va a recorrer dos espacios a este lado. Y me va a dar 70684,9 y estamos hablando de centímetros cuadrados. Muy bien, ahora no es tan cómodo usar esa cantidad, ¿no ve? Tantos centímetros cuadrados. Entonces esta cantidad yo la voy a transformar a metros cuadrados. Esto está en centímetros cuadrados. Ahora, vamos a usar un factor de conversión. Aquí vamos a poner centímetros cuadrados y aquí vamos a poner metros cuadrados. Entonces, un metro cuadrado, primero, un metro es igual a 100 centímetros, pero como estoy hablando de unidades cuadradas, un metro al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, porque esto es un metro, ¿no ve? Un metro, y si yo lo escribo como centímetros, sería 100 por 100, 100 al cuadrado. De ahí es de donde viene. Entonces, me va a dar eso de ahí. Yo lo voy a sacar. Este 100 al cuadrado es un 1 con 4 ceros. Y este número, o cualquiera, dividido en una potencia de 10, pues se recorre la coma nada más el número de ceros. Aquí, en total, va a haber 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces la coma va a estar ahí. El resultado va a ser 7,068 y ahora está en metros cuadrados. Va a disculpar que lo haga un poquito apretado, pero es para que entre todo en ese espacio. Muy bien, entonces esta es la cantidad de hojalata que necesitamos, un poquito más de 7 metros cuadrados, y con eso vamos a poder construir 10 botes que van a tener estas medidas. Espero que se haya entendido. Este no fue un problema de volúmenes, fue un problema de áreas, pero está muy relacionado. En el siguiente sí vamos a hacer volúmenes. Bueno, espero que se haya entendido. Apoya al canal, dale un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.